Alerta. Lo que está sucediendo en Europa del Este no es solo historia. Es un ensayo general para el futuro. Los secretos enterrados durante 80 años están emergiendo, y el momento no es casualidad. La región en conflicto acaba de autorizar la búsqueda de fosas comunes. ¿Por qué ahora? Porque necesitan apoyo occidental más que nunca. Pero detrás de esta buena voluntad se esconde algo más siniestro. Mientras usted ve este video, equipos especiales ya están excavando en busca de los restos de 100.000 víctimas de una limpieza étnica. Una masacre que el mundo prefirió olvidar. Pero la verdad no puede permanecer enterrada para siempre. Los documentos clasificados revelan un patrón perturbador. Cada vez que se permite investigar estos crímenes, un nuevo conflicto está a punto de estallar. Y esta vez, las señales son más claras que nunca. Observen esto. Madagascar acaba de colapsar, con su presidente huyendo bajo protección francesa. Moldavia abandona su neutralidad para unirse a la OTAN. Corea del Sur construye búnkeres nucleares. ¿Ven el patrón? El mundo se prepara para algo grande. Mientras tanto, en Polonia, el ex primer ministro Morawiecki enfrenta cargos criminales. La élite política está siendo purgada justo cuando más se necesita unidad. ¿Coincidencia? Lo dudo. Y aquí viene lo más inquietante. Rusia está perdiendo el 40% de su capacidad de refinación debido a ataques. Putin está pidiendo ayuda urgente a China. La superpotencia militar que conocíamos está transformándose en algo diferente. Algo más peligroso. Todos estos eventos están conectados. Las excavaciones en campos de muerte, la caída de gobiernos, los búnkeres nucleares. Es un rompecabezas que revela un plan mayor. Y en los próximos minutos les mostraré exactamente qué significa para todos nosotros. Si están viendo esto desde una región fronteriza, presten especial atención. Lo que viene no es un conflicto local, es el preludio de algo mucho más grande. Escriban en los comentarios desde dónde están viendo esto. Necesitamos entender el alcance real de lo que está sucediendo. Mientras el mundo observa con atención los acontecimientos en la región del Mar Negro, un patrón inquietante emerge en el tablero geopolítico global. La crisis energética rusa ha alcanzado un punto crítico. Los ataques desde el territorio vecino han paralizado el 40% de su capacidad de refinación. Un golpe devastador que obliga a Moscú a importar combustible de China y el sudeste asiático, a pesar del grave impacto en sus reservas presupuestarias. Pero esto es solo la punta del iceberg. En Moldova, el abandono de la neutralidad militar y la adopción de una estrategia de defensa pro-OTAN marca un cambio sísmico en el equilibrio regional. El país ha designado explícitamente a Rusia como su principal amenaza, aumentando sus fuerzas armadas en un tercio y elevando el gasto en defensa. Una movida que Moscú considera una provocación directa. En Polonia, la tensión política alcanza nuevos niveles, con el ex primer ministro Morawiecki enfrentando cargos por exceso de autoridad. Mientras tanto, en un giro sorprendente, Corea del Sur construye su primer refugio civil contra ataques nucleares y biológicos, diseñado para proteger a más de 1.000 personas durante 2 semanas. Una señal clara de que las naciones están preparándose para escenarios que antes parecían impensables. La inestabilidad se extiende hasta Madagascar, donde las protestas masivas han forzado al presidente Rajoelina a huir del país con ayuda francesa. Las manifestaciones, lideradas por el movimiento Generación Z Madagascar, revelan un patrón global de descontento social que podría replicarse en otras regiones. Los movimientos militares rusos también muestran señales de debilidad. La OTAN ha reportado el fracaso operativo de un submarino ruso cerca de aguas europeas, exponiendo vulnerabilidades que Moscú intenta ocultar desesperadamente. Pero la pregunta clave permanece: ¿quién está realmente controlando estos acontecimientos y hacia dónde nos llevan? La respuesta podría ser más perturbadora de lo que imaginamos. Buenas tardes, estimados espectadores. Analizaremos eventos que transforman el panorama político europeo, enfocándonos en Polonia, donde la justicia sacude los cimientos del anterior gobierno. El ex primer ministro Mateusz Morawiecki
enfrenta acusaciones por las elecciones postales de 2020. La Fiscalía lo acusa de abuso de poder y negligencia, delitos que podrían costarle hasta 3 años de prisión. Morawiecki ordenó preparar elecciones presidenciales por correo en abril de 2020, cuando la ley que lo permitía no entró en vigor hasta el 9 de mayo. Dio órdenes sin tener autoridad legal. El caso dio un giro con la citación de Jarosław Kaczynski, líder del partido PiS, como testigo. Mientras Morawiecki se negó a dar explicaciones, Kaczynski deberá comparecer ante fiscales. Este caso se relaciona con una investigación sobre el manejo de datos por el Servicio Postal Polaco, aunque esa parte fue archivada en junio de 2025. En otros acontecimientos, Moldavia abandona su neutralidad militar, orientándose hacia la OTAN. Esta decisión surge por tensiones con Rusia y la situación en el norte del Mar Negro, considerando la presencia militar rusa en Transnistria. Me gustaría saber desde qué país siguen estas noticias, ya que la perspectiva local aporta matices interesantes a estos eventos internacionales. ¿Qué opinan sobre estos cambios políticos en Europa del Este? Compartan sus análisis en los comentarios. Quizás juntos entendamos mejor hacia dónde va la situación. Estamos presenciando una reconfiguración del orden político en Europa Oriental, donde decisiones pasadas tienen consecuencias reales hoy. El caso de Morawiecki muestra cómo las crisis pueden provocar decisiones precipitadas con graves repercusiones legales. Recordemos que estos procesos judiciales son parte de un esfuerzo más amplio del actual gobierno polaco para abordar posibles irregularidades del ejecutivo anterior. Los próximos meses serán decisivos para determinar el alcance de estas investigaciones y su impacto en el futuro político de Polonia y la región. La estabilidad democrática de Europa del Este dependerá en gran medida de cómo se resuelvan estos conflictos. En un giro histórico, Moldova abandona definitivamente su neutralidad militar. El gobierno ha adoptado una nueva estrategia de defensa de 10 años, identificando a Rusia como principal amenaza para su seguridad. Esta decisión surge ante preocupaciones sobre el posible desbordamiento del conflicto en la región fronteriza. El Kremlin respondió duramente, sugiriendo que acercarse a Europa significa antagonismo hacia Rusia. Cierto país ya cometió este error y no le trajo nada bueno, declaró Peskov, en referencia al país vecino en conflicto. Las autoridades moldavas tienen motivos para preocuparse. Unos 1.000 soldados rusos permanecen en Transnistria. Chisinau teme la creación de un corredor terrestre y que acciones militares se extiendan a su territorio. La estrategia contempla aumentar el ejército en 1/3 y elevar el gasto en defensa al 1% del PIB. Además, planea adoptar estándares OTAN, participando en ejercicios militares internacionales y estrechando cooperación con Occidente. Este cambio se sustenta en las elecciones de septiembre, donde el partido pro-europeo de la presidenta Sandu obtuvo más del 50% de votos, mientras el bloque prorruso apenas superó el 24%. Moscú acusó a Chisinau de fraude y de impedir el voto a moldavos residentes en Rusia, para quienes solo se abrieron 2 centros electorales. El Kremlin afirma que el país continúa una línea hostil hacia Moscú. La presidenta Sandu ha acusado repetidamente a Rusia de interferir en asuntos moldavos. Tras la victoria electoral y la adopción de esta estrategia militar, Chisinau demuestra que no teme dar pasos decisivos hacia Occidente, pese a las amenazas del Kremlin. Este nuevo rumbo geopolítico representa un desafío significativo para Moldova, un pequeño país enclavado entre Ucrania y Rumania, con apenas 2.6 millones de habitantes. Los analistas internacionales observan con atención esta situación, conscientes de que podría desencadenar nuevas tensiones en una región ya volátil. El proceso de integración con estructuras de seguridad occidentales requerirá importantes reformas institucionales y una modernización profunda de sus fuerzas armadas, actualmente limitadas en número y capacidades. Corea del Sur está dando un paso histórico en la defensa civil con la construcción del primer búnker antinuclear para civiles, una respuesta directa a las crecientes amenazas en la región asiática y la inestabilidad global actual.
El proyecto, que se completará en 2028, no es un simple refugio. Estamos hablando de una instalación de última generación ubicada bajo un complejo residencial en Seúl, con capacidad para proteger a 1.020 personas. Con más de 2.000 metros cuadrados, este búnker representa un nuevo estándar en protección civil. Lo más impresionante es su autonomía. El refugio está diseñado para mantener a sus ocupantes seguros durante 14 días completos, sin contacto exterior. Cuenta con sistemas de ventilación avanzados, almacenamiento de agua potable, reservas de alimentos y sistema de alcantarillado independiente. Durante tiempos de paz funcionará como un gimnasio público, maximizando su utilidad. Este proyecto forma parte de una iniciativa más amplia llamada Defensa de Seúl 2030, que busca crear una red completa de refugios similares. Las autoridades surcoreanas han comprendido que las amenazas modernas requieren soluciones modernas, especialmente considerando la situación con Corea del Norte y los conflictos globales actuales, incluida la operación militar rusa en la región norte del Mar Negro. En otras noticias, una situación peculiar se desarrolló en Polonia, donde 150 toneladas de patatas fueron vertidas en un campo. Los residentes locales, creyendo que era una donación gratuita, comenzaron a recolectarlas masivamente. Sin embargo, el propietario, Piotr Grita, ha aclarado que el producto fue robado, no donado, revelando tensiones en la economía rural europea. ¿De qué país nos estás viendo? Comparte tu ubicación en los comentarios y cuéntanos. ¿Crees que tu ciudad necesita instalaciones de protección civil similares a las de Seúl? En un peculiar incidente en Polonia, 150 toneladas de patatas desencadenaron un conflicto rural que revela las tensiones socioeconómicas actuales. Todo comenzó cuando los habitantes locales, creyendo que era una distribución gratuita, comenzaron a llevarse el tubérculo almacenado temporalmente en un campo. El propietario, Grita, un empresario local, con 25 años de experiencia en la región, se vio obligado a aclarar que las patatas no eran para distribución gratuita. Compramos la mercancía el jueves y pagamos el viernes. Llegaron 6 camiones y las descargamos en el campo porque no teníamos dónde almacenarlas, explicó, enfatizando que lo ocurrido constituía un robo. La situación escaló cuando algunos residentes se llevaron cantidades significativas. Algunos se llevaron remolques enteros, lamentó Grita, aunque mostró comprensión con quienes tomaron cantidades pequeñas, como un residente que admitió haber tomado 3 toneladas para ayudar a un anciano pensionista. La magnitud del incidente lo obligó a amenazar con acciones legales si no se devuelve el producto. Mientras tanto, en el frente oriental, la región fronteriza con Rusia enfrenta una crisis energética sin precedentes. Los ataques desde el país marcado como 404 han paralizado casi el 40% de la capacidad de refinación rusa, obligando a Moscú a buscar importaciones de combustible de China, Corea del Sur y Singapur. El Kremlin planea eliminar aranceles del 5% sobre combustibles importados en puntos fronterizos específicos del Lejano Oriente, evidenciando la gravedad de la situación. Este giro irónico ha transformado a Rusia de exportador tradicional a importador necesitado, revelando las profundas consecuencias del conflicto actual. ¿De qué país nos estás siguiendo y cómo ves esta situación? Comparte tu opinión en los comentarios. Drop a plus in the comments if you agree with my point, or share your own view on this situation. En una sorprendente evolución de eventos, Rusia enfrenta una crisis energética sin precedentes. Los ataques sistemáticos del país vecino del norte han paralizado casi el 40% de la capacidad de refinación doméstica, transformando dramáticamente el panorama energético de la región. Desde agosto, al menos 16 de las 38 refinerías rusas han sido impactadas, provocando una caída histórica en las exportaciones de diésel a niveles no vistos desde 2020. La ironía de la situación no puede pasar desapercibida. Moscú, que anteriormente utilizaba sus recursos energéticos como herramienta de presión política sobre Europa, ahora se ve obligada a importar combustible de China y el sudeste asiático. El viceprimer ministro Alexander Novak
ha advertido que la situación podría empeorar significativamente, reconociendo implícitamente la gravedad de la crisis. Los expertos señalan que los ataques con drones han demostrado ser más efectivos que las sanciones occidentales para desestabilizar la infraestructura energética rusa. El Kremlin intenta minimizar la magnitud de la crisis, pero las consecuencias son evidentes. El presupuesto federal sufre mientras crece la dependencia de proveedores extranjeros. Esta transformación del gigante energético ruso en importador neto representa un cambio sísmico en el equilibrio geopolítico regional. Los costos adicionales de importación y las pérdidas presupuestarias están ejerciendo una presión significativa sobre la economía rusa, que ya enfrenta múltiples desafíos. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. ¿Les sorprende ver a Rusia en esta posición? Compartan sus perspectivas en los comentarios. Su visión sobre esta situación podría aportar nuevos ángulos al análisis. ¿Qué piensan sobre esta crisis energética? Dejen sus opiniones en los comentarios. Noticias preocupantes desde el frente marítimo. La Armada rusa sufre otro revés embarazoso que refleja el deterioro de sus capacidades navales. El submarino Novorossiysk, uno de sus activos más importantes, ha quedado expuesto en una situación comprometedora cerca del Canal de la Mancha. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no perdió la oportunidad de señalar con ironía que en el Mediterráneo apenas queda presencia naval rusa, solo un submarino solitario y dañado que apenas puede regresar a casa. Un cambio dramático respecto a los días de gloria de la Marina soviética. Según fuentes militares, el submarino sufrió una fuga de combustible a finales de septiembre que podría haber provocado una explosión. A pesar de que Moscú insiste en que la inmersión fue un procedimiento estándar para cruzar el canal, las autoridades holandesas confirmaron que la nave tuvo que ser remolcada en el Mar del Norte. Este incidente ilustra perfectamente los crecientes problemas logísticos y técnicos que enfrenta Rusia. Las sanciones y el desgaste causado por el conflicto en la región norte del Mar Negro están pasando factura a su capacidad militar. La flota del Mar Negro tardó varios días en responder, negando cualquier avería. Sin embargo, expertos navales confirman que reparar problemas de combustible en alta mar es prácticamente imposible. Aunque los submarinos deberían cruzar el canal en superficie, según las normas internacionales, frecuentemente lo hacen sumergidos cuando están operativos. Este episodio, que recuerda más a una comedia que al thriller La Casa del Octubre Rojo, evidencia el declive de una potencia naval que lucha por mantener las apariencias mientras sus capacidades se deterioran visiblemente. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo estas noticias y qué opinan sobre la situación actual de la Marina rusa. ¿Creen que podrá recuperar su antiguo poderío? Dejen sus comentarios abajo. Su perspectiva es muy valiosa para este análisis.